a esas encuestas a las que usted se refiere, y todo el Grupo Socialista lleva indefectiblemente durante 2 semanas con esas encuestas, que dicen que en julio ustedes tenían una referencia y ahora no están haciendo más que perder votos con su oposición. Que dicen que el Partido Popular está ganando votos. Vox también, por cierto. Podemos ganar votos los dos a la vez. No pasa absolutamente nada. En tercer lugar, que dicen que hoy, todas, incluidas las que usted repite una y otra vez, todas dicen que hay un claro ganador en las elecciones autonómicas. El Partido Popular. Pero ¿sabe cuál es la peor valoración de todas? El ejercicio de oposición que hacen ustedes. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Así sacaba pecho hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de esas encuestas que dan la mayoría de nuevo a la derecha, al Partido Popular y Vox. Todo ello tras la crítica que ha recibido por parte de la oposición. Se lo vamos a contar hoy en Ágora. Es la última sesión de control a la que se ha enfrentado el presidente Carlos Mazón con el actual gobierno valenciano. Ya saben que Gambán-Pol saldrá del gobierno y se hará una remodelación. Se lo vamos a contar todo ello con 2 especialistas en análisis. Arrancamos. Esto es Ágora. Comenzamos y lo hacemos presentando en mesa. Estefan Soriano es director general de diversidad de la Generalitat Valenciana y siguiendo siempre la actualidad. Estefan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan y Silvia? ¿Con ganas de verlo? Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros dos, que además de grandes profesionales sois muy buenos amigos. Bueno, pues se agradece su presencia. También esta noche con nosotros el presidente del grupo El Periódico de aquí, Pere Valenciano. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora soy director, por cierto. Uy, ¿me has dicho presidente, director? No, director y presidente. Director Claro. y fundador, director y fundador. Y presidente también. Todos los cargos. Bueno, pues lo he dicho, presidente, director. Pero es como el turrón, fundador, presidente. Estoy a punto de jubilarme. Bueno, Era una broma. Ah, vale. No, pero sí, pero llámame como quieras. Bueno, esperábamos también la presencia de Bartolomé Fuentes. Ha tenido un pequeño problema. Desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte y una pronta recuperación. Arrancamos y si les parece lo hacemos con ese mensaje que realizaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ha sido en la sesión de control esta mañana donde la oposición ha seguido criticándole esa gestión de la Dana, piden su dimisión y sobre todo le han achacado las declaraciones en torno a lo que ha salido de Feijóo del Día de la Dana, que no le llamó tal y como había declarado. Se defiende Estefan Soriano con esta encuesta en la que saca pecho el presidente. Bueno, yo no creo que el presidente de la Generalitat se esté defendiendo de nada, sino que habla alto y claro lo que realmente considera la mayoría de la ciudadanía. Lo primero es que después de, yo creo que el año más duro políticamente hablando en la Comunidad Valenciana, motivado por la Barrancá y por la Riuà del 29 de octubre, que prácticamente vamos a cumplir un año, hemos tenido la oportunidad de ver 2 modelos. Un modelo que se preocupaba más del relato, de reescribir lo que no había ocurrido, sobre todo de lanzar campañas a las pocas horas en contra del presidente de la Generalitat y de la propia Generalitat, para dejar patente algo, y es que no se tenía toda la información que se tenía que tener para hacer frente a una catástrofe natural de dimensiones nunca antes conocidas. Lo que el presidente de la Generalitat pone de manifiesto al final es lo que los datos hablan, que la ciudadanía también está cansada de ese relato político por parte de la izquierda en la Comunidad Valenciana, que lo único que hace es decir que Carlos Mazón es malo, que Carlos Mazón debe irse, que Carlos Mazón es un asesino, porque realmente la oposición, la izquierda de la Comunidad Valenciana, no está en los problemas reales ni de la zona de la Dana ni de los problemas de la Comunidad Valenciana en general. No convence a la ciudadanía el Partido Socialista y Compromís, no convence a Diana Morán, no convence a Pilar Bernabé, no convencen al final las delegadas del sanchismo y las herederas de los Ábalos, los Koldos, los Santos Cerdán, personajes de un socialismo que yo creo que no conecta ya con la ciudadanía. Por lo tanto, yo no hablaría de que el presidente se está defendiendo, simplemente está diciendo pues, que la Comunidad Valenciana está avanzando, que a pesar de la dana que hemos tenido que sufrir, la recuperación es un hecho, es una realidad. De hecho, las ayudas directas de la Generalitat, que se están pagando además sin tramitación, contrastan muy mucho
con el modelo de gobierno central, que al final, de la cual forma parte Diana Morán como ministra y de la que Pilar Bernabé es su delegada, es la delegada del presidente de gobierno en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay dos modelos, uno del Partido Popular, centro-derecha liberal, que convence, que conecta, que sabe y ha sabido gestionar durante 2 años y medio y sabe gestionar bien, con libertad educativa, también con acabar con el impuesto a la muerte. Y después tenemos otro modelo, que es el de la oposición, que a Diana Morán le preguntas qué va a hacer en materia de universidades, te dice que Carlos Mazón debe dimitir. Le preguntas a Pilar Bernabé qué puente está reparando el ministerio y te dice que Carlos Mazón debe dimitir. Son dos modelos distintos. La ciudadanía yo creo que tiene bastante claro cuál es el que está a su lado, intentando mejorar la Comunidad Valenciana, y cuál es el que pues está a otras cosas. Dos relatos en bucle, Pere Valenciano, y yo creo que cansan al ciudadano. A mí me cansan, absoluta. Yo estoy harto de escuchar los relatos, pero voy a intentar, desde un punto de vista periodístico, independiente, objetivo. No objetivo, porque al final pues todos tenemos nuestras propias vivencias, tenemos nuestros propios conocimientos y la información. Y yo lo primero que quiero decir, a ver, las encuestas efectivamente lo que está claro es que refuerzan al centro derecha en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, la oposición tiene un problema, y creo, con toda humildad lo digo, que se equivocan al basar toda su oposición en Mazón dimisión. Creo que es una oposición extremadamente pobre y eso queda reflejado en las encuestas. No hay alternativa. Creo que no se visualiza, pues Joan Baldoví está más quemado que la pipa de un indio. La lideresa del PSPV-PSOE, Diana Morán, no la conoce ni el tato, solo en Gandía, ciudad donde fue alcaldesa poco tiempo. Quizá la que tiene algo más de brío y brillo es Pilar Bernabé, que ha sido concejala en el Ayuntamiento de Valencia y tiene una verborrea y está en el terreno, frente a Diana Morán, que viene muy de vez en cuando. Y efectivamente en eso coincido con Estefan, que solo viene a decir Mazón dimisión. Desde mi punto de vista, muy pobre para convertirse en alternativa de gobierno. A mí me gustaría hablar mínimamente de las responsabilidades y del uso que se ha hecho políticamente de la Dana, de lo que sucedió el 29 de octubre del 2024. Estamos a punto de celebrar un año, la oposición está deseosa de que llegue esa fecha para salir a manifestarse, a ver si consiguen que Mazón se vaya antes o al cumplir el año. Yo le diría al presidente de la Generalitat que no se fuera, que aguantara, que por lo menos tiene que esperar a toda la reconstrucción y luego ya veremos. Pero yo quiero decir una cuestión respecto a las responsabilidades. Las responsabilidades las va a determinar un tribunal, la justicia. No creo muchísimo en la justicia, también tengo que decírtelo. Pero bueno, a priori máximo respeto a esa instrucción. Podría decir que no tengo ningún respeto, pero bueno, voy a decir que tengo cierto respeto a la justicia porque quiero creer en algo que está por encima de todos nosotros. Pero la justicia va a determinar, y no lo tiene sencillo, porque determinar quién es el culpable de una auténtica barbaridad, que es que llovió una locura, que es una gota fría de toda la vida, de mado extremo, que ahora la llamamos Dana, y que fallaron un montón de elementos, que resulta que falló la información que trasladaba la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la propia delegada del gobierno, y mira, voy a decir aquí una cosa, hay una alcaldesa, que seguramente igual nos está viendo, de la comarca del Horta Sud, ¿sí?, que esa tarde, reunida con un grupo de empresarios de su municipio, que no se me escape el nombre, porque no tengo ganas ni de querellas ni de líos, estaba diciéndoles que en llamada con Pilar Bernabé lo peor había pasado. Y es un municipio entre los 3 más afectados del Horta Sud. Alcaldesas hay pocas, pues hay pocas pistas. Quiero decir que no estaba muy claro qué estaba sucediendo. Sabíamos que estaba lloviendo ya a primera hora en Utiel y que empezó a desbordarse algún río. Pero la información que fluía de la Confederación hacia el CECOPI y un montón de órganos que hay ahí, bomberos, no sé quién, la vicepresidenta, la delegada del gobierno, la consellera, bueno, hay un montón de gente en ese órgano, pues no llegaba la información muy adecuadamente. Luego podemos determinar si el presidente de la Generalitat, que a las 2 de la tarde pues resulta que no estaba claro lo que estaba sucediendo, porque no sabíamos de la gravedad
nadie, aunque había decretado una alerta roja, pues él estaba en contacto. No tiene que estar allí físicamente. El S-Alert famoso, cuanto antes se lanzara, pues seguramente Mucho mejor. Llegó tarde, llegó mal. Alguien podía haber determinado que era muy peligroso, pero cuidado. No, de Saler hablaba, pero cuidado, si no de Forata. Si no llega, es que del Barranco del Pollo no se habla hasta creo que fueron las 7. Perdón, por eso quiero decir que si no llega la información en el momento adecuado, ese elemento que tampoco teníamos muy claro la sociedad, los usuarios, qué quiere decir eso y cómo funciona y la gravedad de lo que nos estaban lanzando, pero bueno, yo no quiero quitarle tampoco importancia. Si se hubiera lanzado mucho antes, en fin, algo habría ayudado. Si se hubiera tenido la información. Por eso digo que es muy complejo. Y luego hay que determinar, uno, por qué el gobierno de España envió ayuda tan tarde. Dos, por qué se ha tardado tanto y tan mal en repartir las ayudas durante ya un año. Del gobierno de España, la Generalitat creo que ha llegado antes. Totalmente. Y por qué no ha habido una gran plan de acción conjunta entre todas las administraciones. Porque como han querido tirarse y aprovechar políticamente y electoralmente esta desgracia, no ha habido una gran coordinación. Y termino. Vale. Y con esto yo ya lo tengo todo dicho. Las obras preventivas. El gobierno de España, todos los gobiernos de España, y especialmente el último, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, a Zapatero, Aznar y Felipe González, son corresponsables por no haber hecho obras preventivas en lugares donde estaban marcadas, como en el Barranco de la Saleta, en el del Pollo, el del Chiva, etcétera, etcétera. Ya, perdón que he dicho mucho, pero... Ya. Bueno, pues queda claro ahí. En ese sentido quería añadir algo. Sí, vamos a ver, yo creo que volviendo al asunto de las encuestas, queda de manifiesto el hartazgo de la ciudadanía porque, de verdad, mira, tenemos una oposición en la Comunidad Valenciana que lo único que sabe decir es lo malo que es Carlos Mazón y que Carlos Mazón debe dimitir porque es el culpable de una catástrofe natural. No han propuesto ninguna solución a la hora de pagar ayudas. No han planteado ninguna solución a lo que estaba diciendo las obras en materia hídricas que se tenían que haber hecho, instando a la Confederación a que se pusieran en marcha las obras, pero por vía de urgencia. No esperarnos un año, que a día de hoy la Confederación no ha sido capaz de reunir a todos los alcaldes de las zonas afectadas para hacer un cronograma, una calendarización de obras que se tienen que hacer. Porque no olvidemos que un año después, a puertas de un año, que me diga a mí el Partido Socialista y Compromís cuántas obras se han realizado para evitar catástrofes naturales como la que vimos hace un año. Y la respuesta es cero. Pero la marca del PSOE y de Compromís en la Comunidad Valenciana, con Diana Morant y Pilar Bernabé, era a las poquitas horas montar campañas a través de las redes sociales pagadas por parte del PSOE y de Compromís para dirigir el foco a una única persona. ¿Por qué tanto interés en culpar a Carlos Mazón? ¿Sabían acaso que la Confederación Hidrográfica o CAEMET no habían dado la información? Porque efectivamente en el CECOPI se habla de Forata y el mensaje de las 8:20 se manda por Forata. Pero lo que queda de manifiesto es que la información sobre lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Pollo y muchas otras cosas no se estaba trasladando la información. Sin embargo, vas a las Cortes Valencianas o estás ahí escuchando el debate. Cada semana nos sorprende un audio pero la oposición CECOPI. La oposición no se ha preocupado de ayudas a las familias como por ejemplo las que se acaban de lanzar, ayudas para estudiantes, para personas universitarias en las zonas afectadas de la Dana, para familias acogedoras, para vehículos, para personas con discapacidad, para viviendas. De todo eso, quien se está ocupando es la Generalitat Valenciana. Y a veces nos olvidamos que la Generalitat Valenciana es una de las comunidades, de las 17 comunidades autónomas dentro de España. Bueno, que complica. Y no podemos ponernos como alter ego entre el gobierno. El gobierno tiene mucho más fuelle económico. Aquí nos han dejado tirados a cargo de deuda. ¿Qué hubiera ocurrido si la misma catástrofe natural hubiera ocurrido en el País Vasco o en Cataluña? Yo creo que la historia no hubiera sido la misma. ¿Puedo hacer un inciso por si cambias, antes de escuchar? por si cambias de tema? Vamos a escuchar al presidente, si quieres, y analizamos. Como presentadora, por supuesto. Claro. Vale, vamos a escuchar. Reivindicaba precisamente el hilo de lo que decía Estefan Soriano. Ha reivindicado esa recuperación. Dice, no la va a parar nadie con bulos y mentiras. Carlos Mazón. Todas las ayudas de la última remesa, donde hemos doblado ayudas de los coches, doblado ayudas de primera necesidad, doblado ayudas de autónomos y doblado ayudas de ERTES, están todas pagadas tal y como nos comprometimos antes del 15 de octubre. Utilidad. Yo solo, bueno, a esto puedo decir que doy fe porque tengo muchos amigos
especialmente en la comarca del Horta Sud, y en 2 en concreto me han dicho que habían recibido, en caso de 2 coches, por ejemplo, han recibido la otra cantidad económica ingresada en su cuenta sin hacer ninguna gestión. Yo lo que quería incidir respecto al PSOE y Compromís, en esto yo es verdad que siempre que he escrito, siempre que hablo, yo acuso a todos los que han estado en los gobiernos. Lo que pasa es que, y si estuviera el Partido Popular en Madrid ahora en el gobierno de España, yo lo diría igual, creo que los que me conocéis sabéis que intento ser lo más honesto posible. Pero es que PSOE lleva ya Pedro Sánchez un tiempo y Compromís le ha dado un cheque en blanco para que pueda gobernar 7 años gobernando. Gratis, a cambio de nada. Y recuerdo un escrito, y así si nos ve, y si no se lo mandaremos, Carles Mulet, senador, diputado de Compromís, un escrito preguntándole al gobierno de Pedro Sánchez cuándo iban a ejecutar obras, si no recuerdo ahora mal de memoria, en El Poyo que estaban planificadas. Un Compromís que a mí no me sirve de nada si está apoyando a Pedro Sánchez y no obtiene a cambio obras que hubieran minimizado, yo no sé cuánto, porque es hablar de futurible, pero hubiera seguro minimizado el gravísimo impacto de la Dana si hubieran acometido obras en los barrancos. Y ya no miremos hacia atrás, porque no podemos volver a ese momento, pero sí lo que nos puede venir a partir de ahora. Seguimos en la misma situación, sin resolver esas obras. Es que yo lo que vuelvo a pedir, pero de una manera... Y con un cambio climático que es una realidad, con lo cual nos vamos a enfrentar a Danas continuamente. Esto desde luego es un poco de todo, pero recordemos, por favor, para el que tenga poca memoria, ya que algunos van a la memoria histórica para lo que les interesa. La memoria histórica hídrica en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Valencia se resume en el año 1957, en el año 1982, con esas 2 riadas que tuvieron grandes consecuencias y después del 82 hasta el mismo 2024, año sí, año también, excepto los últimos años, que hemos tenido gotas frías, que se ha inundado la ribera, que yo he pasado por el camino de Moncada, por l'Horta Nord, y me he quedado atrapado en 2 ocasiones por el propio camino de Moncada, porque estaba negado de agua. Que las propias confederaciones que dependen del ministerio, que depende del gobierno, tenía presupuestados, y los sigue teniendo, obras que no ha realizado, que no ha ejecutado. Y esa es la gravedad. Y que a día de hoy, un año después de una de las mayores catástrofes naturales que ha vivido España y que hemos sufrido en primera persona la Comunidad Valenciana y la provincia de Valencia, sigue sin haber reunido a los alcaldes y alcaldesas para decirle, oiga, en Villamarchante voy a hacer esto, en Benaguacil voy a hacer esto, en Pedralba, en Sodechera, en Utiel, en todos los municipios. Eso es lo que denota al final que, de verdad, que nos han dejado tirados. Por cierto, veíamos las imágenes que nos ponían nuestros compañeros de Les Corts Valencianes esta mañana con la presencia, como hasta ahora formaba parte del gobierno, hablo de Gampampols, va a ser el último pleno en el que ha estado presente, saben que sale, porque ya sí estaba anunciado, y habrá esa remodelación. Stefan Soriano, como miembro del gobierno valenciano, ¿qué cree que puede hacer el presidente ante la salida de Gampampols? Pues espérate que le llamamos al presidente. A ver si nos explica algo. Me estás planteando, pues hombre, yo entiendo que reconfigurará un gobierno para encarar el final de legislatura después del año políticamente más complicado y de gestión más complicada. No olvidemos, y lo decía Pere, la Generalitat Valenciana ha cumplido y está cumpliendo no solo con la ciudadanía afectada por la Dana, sino también con los municipios. Y eso lo saben los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos. No hay ninguno que no pueda decir que se ha intentado poner en contacto con la Generalitat y no se le ha atendido, o que se ha complicado la interlocución, o por ejemplo en el plan Vive, que ha podido hablar con los secretarios autonómicos, directores generales, con la vicepresidenta, con el presidente. O sea, escucha activa, puertas abiertas, y de verdad que ha sido una gestión muy, muy, muy complicada, no solo desde el punto de vista humano, sino a la hora de la propia gestión administrativa, de poder hacer el encaje de todos los trámites administrativos para poder dar respuesta a lo que era una situación de urgencia. Yo creo que ahora estamos ya para encarar el final de legislatura. Sinceramente creo que la reconstrucción avanza con paso muy firme por parte de la Generalitat Valenciana, también en los municipios afectados, porque estamos en contacto con alcaldes y alcaldesas
que a ellos mismos te reconocen, pues bueno, quedan muchas infraestructuras por reconstruir, algunas de ellas ya están, pero que se está avanzando. Por ejemplo, los centros de salud están todos operativos, centros educativos están operativos, las consejerías se están poniendo las pilas y haciendo todos los proyectos de la mano de los ayuntamientos, y muchos ayuntamientos pues también tienen ese fuelle económico que necesitaban. Bartolomé no está, pero siempre lo ha repetido también. Ahora ya es concejal de Quart de Poblet, pero siempre lo ha repetido. El gran dilema de los ayuntamientos es cómo gestionas todo el dinero que tienes en caja. Ahí es con los medios humanos que dispone cada ayuntamiento, y los en primera persona en Benaguacil. Esto es otro que se debe corregir, la burocracia para esas ayudas. Claro. De verdad, es que desde en los 15 días después o desde el mes después del disgusto y de primero la ayuda más urgente, de atender a la emergencia de los damnificados, yo es que lo vengo diciendo desde el primer mes, vamos, no desde el primer día, porque había otras cosas de las que ocuparse. De verdad, es que falta un gran plan de acción de coordinación. Que aquí cada uno hace lo que puede. Los ayuntamientos tienen sus limitaciones que tienen que gestionar el día a día, más el extra de la DANA. Pero estamos ante un gobierno central en total descomposición. No olvidemos que el antiguo ministro de Infraestructuras pues ahora se ha librado de la cárcel, pero veremos lo que dura en la calle, porque también es diputado y al PSOE le hace falta, al sanchismo le hace falta. Santos Cerdán está en la cárcel, Koldo, que era el administrador, pues tal. Bueno, el pobre hombre ha ido hoy con el petate, pero vamos con el pijama por siempre en la cárcel. Si quieres vamos con el comisionado que estaba delegado de la DANA, que tuvo que dimitir por no poder acreditar su titulación. Eso es la persona a la que el gobierno encomendó la coordinación y coordinarse con la Generalitat para la recuperación, es que tuvo que salir por patas. Yo sé, bueno, es que ese debate daría para dar un programa especial de muchas cosas. De muchas cosas, pero bueno, el tema de... José María Ángel le tenemos cariño, yo no... Mira, yo le puedo tener una cosa, pero le puedes tener mucho cariño, pero las cosas son como son. Pero si es que lo que no puedes José oír María Ángel, en ese sentido, hay tantos de la democracia. Yo entiendo que en el franquismo también, quiero decir, no es que yo sea defensor de regímenes anteriores, pero en la democracia se han hecho tantas colocaciones, tantos empastritos, tantos concursos, concursos amañados y cositas raras. Yo te hablo de un caso concreto donde, y eso es que no se puede negar, la persona a la que el gobierno encomendó para coordinar o para ser el comisionado de la recuperación de la DANA tuvo que dimitir a mitad faena. Y desgraciadamente, porque independientemente de lo que tú comentas, eso no invalidaba el que era un gran comisionado, desde mi punto de vista. Y gran conocedor del tema de emergencias. Y en emergencias, cuando estuvo con Chimo Puig, lo hizo muy bien. Esto lo tengo que decir. Una cosa no quita la otra, pero hay que reconocerle... Por cierto, ya que se habla tanto de las emergencias por parte de Pilar Bernabé y de Diana Morant, hay que recordarles que los protocolos se siguieron, los mismos protocolos que siguió en la época José María Ángel cuando era secretario autonómico. Es decir, los protocolos no cambian en función del partido político. Son los técnicos, los claro, técnicos actuaron de la misma manera que se actuó en otras situaciones, porque a veces da la sensación que ahí la consellera o el presidente de la Generalitat dictaban lo que tenía que ocurrir o no ocurrir. Eso no funciona así, y lo saben perfectamente. Por eso a mí me duele mucho la utilización política del dolor de las personas, que eso es lo primordial. Las familias, lo primordial son las víctimas, desgraciadamente 229 víctimas. Lo primordial es las familiares que han perdido una víctima. Pero lo que nunca lograrán entender es quién hace política de ese dolor. Yo es que ahí no de verdad, creo que es cruzar unos límites que al final tiene un efecto generalmente boomerang. Y se utiliza esta cuestión para sacar rédito electoral, me gusta decirlo de esta manera un poco más fina, que si no luego me hacen cruces la mitad de esta nuestra comunidad, pero joder, sin poner el acento en volverlo a evitar, en poner medios en la reconstrucción, en las cuestiones preventivas. Es como si aprender de los errores. En Japón construyeran rascacielos. ¿Has dicho jamón? Ha salido el jamón. Jamón en Japón. No, es que tengo ya hambre, como ya la hora de la cena. Digo que en Japón construyen los rascacielos teniendo en cuenta que hay terremotos. Pues en la Comunidad Valenciana se tiene que hacer construcción o revisar el territorio teniendo en cuenta que tenemos
danas, pero que no son las danas de ahora. Es que 57, 82, y si no demos una vuelta por cualquier pueblo, sobre todo de la Ribera y de otras comarcas valencianas, y os dirán que cada otoño sí, otoño no, Totalmente. había una lluvia intensa llamada Dana ahora, gota fría, que producía daños localmente fastidiados en determinados sitios. Bueno, pues dejamos el tema de la reconstrucción, esa sesión de control al presidente. Se acaba el tema, Estefan Soriano, de Ábalos, caso Koldo. El juez, como saben, mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos, pese a apreciar un cierto riesgo de fuga. El juez mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos pese a apreciar un cierto riesgo de fuga. Así lo ha acordado el magistrado Leopoldo Puente, que lo mantiene en libertad con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él, después de que el exministro se haya acogido a su derecho a no declarar alegando indefensión. Esas mismas medidas cautelares son prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. El juez no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros y avanza que conforme se acerque el juicio se pueden endurecer esas medidas. Ábalos salió del tribunal al cabo de 5 horas por la misma puerta. El juez indica que persisten los indicios de criminalidad que aparecían ya seriamente consolidados en la causa y que el último informe de la UCO ha incrementado su existencia y robustez. Pone de relieve que Ábalos, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en esas mismas cuentas. Además, ha puesto de manifiesto la existencia de muy estrechos vínculos entre los patrimonios de Ábalos y de su exasesor Koldo García, citado para declarar este jueves, quien ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos del exministro. Estefan, así está el tema judicial en torno al Ábalos, exministro, y también Koldo. ¿Opinión al respecto? Bueno, yo creo que opinión al respecto de lo que la situación que todos los españoles y españolas vemos desde hace muchos meses. Los 4 que iban en el coche, pues hay uno en la cárcel, 2 que tienen un pie dentro y ahora tienen un pie fuera, y el copiloto pues sigue diciendo que él no sabía lo que ahí ocurría. No olvidemos que Ábalos, y esto me parece lo más grave, sigue siendo diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, que era el número 2 de Diana Morant en la lista al Congreso de los Diputados, y que Diana Morant es la delegada del sanchismo aquí en la Comunidad Valenciana con Pilar Bernabé. Es que Diana Morant iba de la mano de José Luis Ábalos recorriendo municipios pidiendo la confianza a la ciudadanía. Y ahora parece ser que Diana Morant no sabía quién era José Luis Ábalos, como siempre que pasa en estos casos, en todos los partidos. Algunos somos un poco más kamikazes y no renegamos de dónde venimos. Pero hay otras personas que no se acuerdan. Entonces yo creo que lo de Ábalos, pues, y más los audios, los textos, los WhatsApp que estamos leyendo, cómo era feminista de pancarta. Yo, de verdad, echo de menos todas las feministas del Partido Socialista manifestándose en las puertas de Ferraz para pedir responsabilidades, porque han mercadeado con mujeres estos señores. Bueno, con la complicidad de algunas señoras del Partido Socialista. Es que lo estamos leyendo, lo estamos escuchando, y parece que ahora ya no hay feminismo. Ahora esto de feminismo, la defensa de la mujer, ya no existe. Es como cuando se cogen la bandera LGTBIQ+, pero en audios al ministro Marlaska, su compañera de mesa, le llamaba maricón. Pero oye, aquí todo vale, porque parece ser de verdad, hay un estereotipo. Tú eres de izquierdas, todo está bien. Ahora eres del PP, pues no. Yo creo que estamos de verdad asistiendo a lo que es la realidad del PSOE, que ya no es PSOE, es sanchismo puro y duro y supervivencia de este señor que aguantará pues para no irse de la Moncloa y quemará a todos. Espere, valoración. Y a todas. Cuando ¿en qué momento mantiene la libertad del juez a José Luis Ábalos? Antes de enlazar, me fastidia bastante la hipocresía de muchos puteros que lo son y sin embargo están luego en política y están promoviendo el sí es sí o el no es no y haciendo alegatos por la igualdad y alegatos en contra de la prostitución. Yo lo he escuchado al señor Ábalos. Además, yo creo que en los partidos saben perfectamente quién sale de juerga, quién se la pega a la mujer o al marido, quién va a una sauna y quién es putero. Hay de todo en la viña del señor y Ábalos en eso, pues bueno, se ve que era el número 1. El problema de eso, más allá de la hipocresía, que desde el punto de vista político, pues la hipocresía siempre se ve
cuando lo hace el adversario y no lo de la viga y la paja, nunca mejor dicho. Vale. Claro, resulta que a mí me parece que todo lo que hemos leído y escuchado, por mucho que esté sacado del móvil, es insostenible para el Partido Socialista. Yo no sé si el alcance será financiación irregular del Partido Socialista. Eso está por determinar y a día de hoy se sigue investigando. Lo que sí que es una evidencia es que José Luis Ábalos ha sido secretario de organización, que el que está en la cárcel, Santos Cerdán, ha sido secretario de organización, el número 2 del Partido Socialista, que Koldo no era solo el que le llevaba los maletines y le hacía los trabajitos o el asistente de Ábalos, sino que al final forma parte de una trama corrupta, que yo creo que eso está, en fin, lo que creo que nos van a la cárcel porque en fin, tienen garantías de que no van a huir, no van a abandonar España, pero van, bueno, siempre con esa cierta presunción. Se ha apreciado un cierto riesgo de fuga, pero se ha considerado que no era tan extremo porque la Fiscalía entrar en prisión. No ha pedido. La Fiscalía no ha pedido, y lo dijo claramente el presidente Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Si es que al final, pero de todas maneras, lo que es chocante es que José Luis Ábalos, a día de hoy, siga siendo diputado en el Congreso. Bueno, pero esa es una opción que el acta de diputado depende de José Luis Ábalos. Tú has hablado de una cosa. Has dicho que los partidos se sabe quién es quién. A José Luis Ábalos lo defenestran de ministro, que la gran bomba era que lo habían quitado de ministro y nadie decía por qué. Las listas electorales en un municipio no distan mucho de los nombramientos, igual que cuando te llama el presidente y te nombra director general, o al día siguiente te puedes cesar por lo que fuere, pero siempre lo normal es que te motivan o cambio de equipo y demás. A él lo echan. Está unos meses tranquilo, no hace ruido, y de repente vuelve de número 2 de Diana Morant. ¿Por qué lo echaron? ¿Pero nadie sabe por qué lo echaron o es que sabían por qué lo echaban? Esa respuesta la tienen muy pocas personas. Seguramente solo Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Con lo cual no lo vamos a saber, pero sí que es cierto, y ahí coincido con Estefan, que llamó mucho la atención que estando en la cresta de la ola se cargaran de ministro a Ábalos, de secretario de organización, y que después de un tiempo en barbecho, supongo que aprovecharía para ir pues, visitando a las amigas con más tiempo libre, pues decidieron en ese feminismo radical del Partido Socialista reubicarlo, y además algo muy raro, porque de ser cabeza de lista, ponerlo de número 2 después de haberlo defenestrado de dos cargos tan importantes, uno orgánico y el otro institucional, pues a mucha gente le sorprendió. ¿Quién sabe por qué? Solo lo sabe Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Pero desde luego que está vinculado a todo este merder, para que la gente valenciana nos entienda, este merder que tienen en el círculo más próximo del presidente del gobierno, eso es, vamos, pero tú sabes que creo que alguna cosa ¿sí? alumbrará el asunto, y puede ser los 2 discos duros que tenían información de que los discos duros que... Nunca mejor dicho también, efectivamente. Que donde hay información, porque yo creo que viendo las fechas de los WhatsApps se podrá poner en paralelo con las fechas de cese de ministro, meses en barbecho y posterior nombramiento como número 2, no olvidemos, de Diana Morant. Bueno, es Canavén de la Sería una cosita muy rápido, porque todo lo que se ha dicho de transferencias y del dinero que circula que no se puede justificar, yo voy a recordar a la audiencia, por valencianizar, que una alcaldesa, la de la Pobla de Farnals, por unas transferencias no llegaba, ahora mismo que no me acuerdo de la cantidad, pero no llegaba a 10.000 euros, que era al final acabó en la cárcel 2 años porque era evidente que era un soborno de otro señor, sí, por 10.000 euros. Lo digo porque esto de que no es que para gastos, como se demuestre que hay unos ingresos que no están justificados y que tenga que sea un trato de favor o que sea una relación, acabas en la cárcel así de rápido, y además no serán 2 años, pueden ser bastantes. El tema judicial, porque da para mucho más que analizar nos queda la mujer del presidente y el hermano. Quería comentar también hoy en mesa, antes de marcharnos, porque se pasa el tiempo volando con nuestros invitados, esa manifestación de Valencia contra Israel deja 5 detenidos, 1 herida y cargas policiales.
Decenas de miles de personas se han manifestado este miércoles en numerosas ciudades españolas. En la celebrada en Barcelona se han vivido momentos de gran tensión, sobre todo cuando un grupo de manifestantes ha intentado impedir el desplazamiento del equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem hasta el pabellón donde se iba a enfrentar al Baxi Manresa, o cuando han lanzado objetos contundentes contra un establecimiento de comida rápida. El momento más violento lo han protagonizado un grupo de jóvenes que ha quemado una docena de contenedores. En Valencia, donde también jugaba otro equipo israelí, el Hapoel Tel Aviv, contra el Valencia Basket, concentró a cerca de 1000 manifestantes a las puertas de Roch Arena, obligando a los agentes a realizar varias cargas. Se detuvo a 5 personas y una manifestante resultó herida en la cabeza. Unas 11.000 personas se movilizaron en Madrid, donde no se registraron incidentes de gravedad. En Bilbao, Vitoria y San Sebastián también salieron a la calle decenas de miles de personas. Unas manifestaciones que han recorrido las principales ciudades españolas de norte a sur y de este a oeste para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Momentos tensos los que se vivieron ayer en ese Roch Arena, en ese partido de alto riesgo, pese a que fue a puerta cerrada. Pere. A ver, yo creo que Israel cometió un genocidio, eso es evidente, y que han muerto muchísima gente. Desde ese punto de vista, yo respeto muchísimo que la gente se manifieste y muestre pues su indignación, ¿no? Y ahora bien, todo lo que haya sido hasta el domingo o el sábado lo puedo entender más. Creo que ahora podemos dar Estamos ante otro escenario, esperemos que se cumpla. Sí, podemos dar un margen, ¿no? Que, vamos, desde mi punto de vista, pues podríamos darle un margen y hacer un Kit Kat con las manifestaciones, porque se acaba de firmar un acuerdo de paz y parece que va por el buen camino, que ya sabemos que Oriente Medio pues es un polvorín y en cualquier momento puede torcerse. Pero bueno, bien, en fin, yo mientras que no hayan grandes destrozos, como hemos visto en algunos sitios, en Barcelona ha habido quema de contenedores. Lamentamos estas imágenes, lógicamente, sí, siempre la violencia. Y yo creo que, a ver, pero yo respeto, pero creo que, bueno, que, en fin, que la de los estudiantes que acaban de empezar el curso y acaban de haber un acuerdo de paz, pues chicos, vamos a esperar a ver cómo avanza para hacer otra manifestación. Bueno, yo sobre este asunto coincido bastante con Pere. Cierto es que condenar la violencia teniendo lugares en algunos lugares de España, actos violentos, no lo acabo de entender muy bien. De la misma manera que hay que explicar a quienes se manifiestan que Israel no es Netanyahu. Yo creo que es una cosa muy distinta y a veces se confunde la parte con el todo y que caemos en esas trampas. De la misma manera que defendemos los derechos humanos, pero a mí me gusta siempre, y sé que es políticamente correcto, no es lo que voy a decir, pero se tienen que defender los derechos humanos, pero todos los derechos humanos en todas partes del mundo. Porque cuando veía la flotilla con su viaje hacia Palestina para defender los derechos humanos y habían personas LGTBIQ+, yo decía, pues cuando lleguen, pues volem que fan. Porque desgraciadamente ahí, en ese país, los derechos de las personas LGTBIQ+, pues no son defendidos, directamente no existen. Y en otras tantas partes del mundo, donde yo me reúno con muchas entidades de distintas nacionalidades y siempre pido lo mismo, que se nos exija a la Comunidad Valenciana y a España la defensa de los derechos LGTBIQ+, o derechos humanos, está muy bien, pero que se defienda también los países de orígenes, porque no olvidemos que a pocos miles de kilómetros de aquí, Pere y yo, si fuéramos pareja, que no es el caso, nos podrían caer hasta 3 años de cárcel debido al Código Penal, por un artículo del Código Penal. Entonces, ¿hay que defender los derechos humanos? Sí. ¿Hay que luchar en contra de cualquier tipo de violencia? Sí. Pero siempre. No solo de una parte del mundo, no solo de la misma manera que jamás no es Palestina. La parte con el todo no se debe confundir. Y yo creo que atacar un equipo de básquet que está jugando un partido, que estamos hablando del deporte, del fair play, o cuando nos referimos a la música, creo que es meterse en un berenjenal, y más cuando hay un acuerdo de paz que ojo, muchas de las personas que están manifestando están en contra de quien ha propiciado ese acuerdo. Que te puede gustar más o menos, pero se llama Donald Trump. A mí no me gusta nada. Y yo ha sentado a todo el mundo. A mí no me gusta un pimiento Donald Trump, y lo sabéis, los que me siguen en redes. Seguimos. Y sin embargo, yo le reconozco
lo que ha hecho su conseguido. papel. Veremos cómo Agilidad avanza. política. Bueno, y hay que, quizás porque le interesa y lo que también, ahora hay que ¿eh? hacer... Y solo espero que con Venezuela haga algo parecido. Y ahora lo que hay que buscar, Espero. lo que hay que intentar entre todos es manifestarnos pacíficamente para que esa paz sea duradera, pero no solo ahora en Palestina, en todas partes del mundo, lo que ha dicho Pere, que actuemos en Cuba, que actuemos en Venezuela, que la libertad esté por encima de cualquier otra cuestión. Eso es lo que hay que Pues hacer queda y claro, manifestarse. hemos querido comentar, tenemos que ir despidiéndonos. Les voy a pedir un titular a Pere Valenciano y Estefan Soriano. Nos espera un otoño caliente, Pere. Bueno, pues yo creo que va a ser un otoño fresquito, a diferencia de otros. Yo lo que... Políticamente. Pues mira, políticamente yo creo que caliente ha sido el otoño, el verano, la primavera, el invierno. O sea, estamos con una calentura que aburre demasiado. Crispación. Yo mi titular es que por favor deseo que para todas las zonas afectadas por la Dana y que hay riesgo cuando llueva torrencialmente, que eso va a ser algo que desgraciadamente va a ser más habitual de lo que ya estábamos o deberíamos estar acostumbrados, pues que el impacto pueda ser el mínimo posible gracias a que un Estado moderno haya hecho la parte preventiva que está en sus manos. Muy bien, pues gracias, Pere Valenciano, presidente y director del periódico del Grupo. Fundador. Sí, fundador. Yo Estefan, acabo en clave local, hablando de Benaguacil, pues además muy contentos porque, mira, hemos logrado algo que durante 8 años el Botánic nos dijo que no, y es la futura puesta en marcha del centro de día, una infraestructura sociosanitaria que hacía mucha falta, que será una realidad en el 26. Ayer tuvimos visita de los técnicos de la Consellería, de Susana Camarero, que se comprometió con el presidente y van a cumplir con Benaguacil, igual que han cumplido con el transporte comarcal en autobús, visitando porque se han adjudicado ya un contrato para arreglar, y en el año 26, a través de contrato programa, tendremos centro de día, será una realidad. Y esas son las cosas que de verdad mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. Y estamos muy contentos, y quería aprovechar para decirlo porque creo que en este año que se habla tanto de lo mismo y hace falta hablar y hace falta, pero no nos olvidemos también de a veces lo pequeño que es muy importante para un municipio, en este caso que es el mío, que es Benaguacil. Con ese titular nos quedamos. Gracias, director general, por estar con nosotros. De Estefan y ese centro de día a Paterna, porque se mejora y baja la delincuencia por esa apuesta que ha hecho el alcalde por la seguridad ciudadana. Estuvimos con Juan Antonio Sagredo. Hoy nos hemos desplazado a la jefatura de la Policía Local de Paterna, donde nos recibe su alcalde, Juan Antonio Sagredo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, pues encantada de estar aquí. Estamos en el centro de control de la policía local. Aquí está todo controlado, nunca mejor dicho, ¿no, alcalde? Sí, la verdad es que, bueno, estamos aquí en el polígono Fuente del Jarro, que es donde está la central de la policía local de Paterna. Y bueno, con el paso de los años pues hemos ido mejorando, sobre todo no solo el tema de plantillas, sino también todo el tema de recursos, como puede ser este nuevo centro de control del sistema de cámaras. Bueno, la seguridad era uno de los objetivos prioritarios del alcalde del principio de legislatura, y de hecho a los datos nos vamos a remitir, porque Paterna ha reducido la criminalidad un 13,5% en el primer semestre del 2025. Alcalde, son datos oficiales del Ministerio del Interior, datos muy, muy positivos. Sí, efectivamente. Yo siempre digo que hay que dar los datos oficiales, ¿no? Porque muchas veces pues, hay gente que opina una cosa u otra, ¿no? Pero estos datos, como bien dices, es del Ministerio de Interior, y por lo tanto yo creo que hay que felicitarse en el sentido que vamos en el buen camino. Como bien dices, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en nuestro proyecto de ciudad, aparte de otros, ¿no? Pero la limpieza, el empleo y sobre todo la seguridad es algo que nosotros teníamos claro que teníamos que seguir mejorando en nuestra ciudad. Además, una ciudad que sigue en un crecimiento constante y por lo tanto la seguridad cobra mucha más importancia. Estos datos, si los conocemos a detalle, dice que entre los principales descensos destacan los robos con violencia e intimidación, han caído un 34%. Datos importantes también, robos en domicilios un 44% y delitos graves como lesiones y riñas en un 58%. Todo esto fruto de las medidas que está tomando, alcalde. Sí, efectivamente, aparte de la gran labor profesional de nuestra policía local, esa muy buena coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, y yo creo que algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, el sistema de cámaras, que sobre todo lo que hace es la prevención.
el que pues aquellas personas que se dedican a delinquir saben que es más complicado que puedan hacer algo sin que se les coja aquí en Paterna, porque hay un sistema de cámaras, porque hay un cuerpo de policía local muy bien coordinado con la Policía Nacional, pues permíteme la licencia de que un comisario que conocí hace unos años me decía que la delincuencia es como la energía, que no se elimina, sino que se transforma. Nosotros intentamos que pues que elijan otros lugares y que esos lugares evidentemente no sea Paterna. Bueno, pues así lo demuestran los datos del Ministerio del Interior. Por cierto, todos estos datos han coincidido con una importante operación que ha tenido lugar en los últimos días de Paterna con la detención de varios autores de robos en el barrio del centro. Cuéntenos, porque había inquietud también por parte de los vecinos de esta situación. Sí, evidentemente, además de que se pueda seguir mejorando la seguridad, pues desgraciadamente pues siempre hay algún repunte, ¿no? En Paterna y en el resto de ciudades y municipios. En este caso, pues gracias al sistema de cámaras y evidentemente a las personas que controlan desde la Policía Local de Paterna todo este sistema, no solo se ha podido coger a estas personas, sino que se ha podido recuperar todo aquello que sustrajeron a los vecinos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el seguir trabajando, de hecho tenemos una ampliación de cámaras para este sistema que es pionero en toda España, y de hecho, pues bueno, la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, es decir, la propia Guardia Civil, pues ha venido a interesarse para ver cómo lo estamos haciendo. Y por lo tanto estamos viendo que se están dando esos resultados. Pero yo insisto, lo más importante es la prevención, que se sepa que es más difícil delinquir en Paterna y por lo tanto pues lo siento por otros municipios, pero desde luego lo que queremos es que aquí se reduzca, que es lo que estamos consiguiendo. Quiere mandar un mensaje a esos vecinos de ese barrio, tranquilidad en este aspecto, ¿no es el mensaje? Sí, lo que decíamos, desgraciadamente pues de vez en cuando hay algún repunte, pues porque siempre hay delincuentes, pero desde luego lo que sí que quiero trasladar es que cada vez es más difícil llevar a cabo este tipo de actividades aquí en Paterna y por lo tanto vamos a seguir trabajando para que esto sea aún más difícil todavía. Bajar la criminalidad, bajar la delincuencia, pero también tiene una cara muy humana la de la policía local y así lo contaba en redes el propio alcalde Juan Antonio Sagredo. Bueno, cuéntenos, porque una historia preciosa, porque gracias a la policía local hoy Paterna cuenta con un nuevo vecino, un bebé, clave, ¿no? La intervención en este caso de la policía, también esa parte más humana. Sí, la verdad es que el lema de la Policía Local de Paterna es ayudar y protegir, ¿no? En este caso, como tú dices, pues bueno, una historia que ha tenido un final feliz, como ha sido el nacimiento de Dayana, una pequeña vecina ya de Paterna que tenía prisa por nacer y nuestra policía local pues ayudó al SAMU para que pudiera nacer con tranquilidad, luego ya llegó al hospital y todo, pero bueno, yo creo que es un ejemplo más, ¿no? De que evidentemente se está velando por la seguridad en Paterna, pero sobre todo la Policía Local de Paterna está para ayudar. Bueno, las cámaras de videovigilancia clave, aquí lo vemos todo, alcalde. Cuéntenos un poquito, porque claro, es control absoluto de lo que está pasando en el municipio, ¿no? Para tener una respuesta rápida. Sí, efectivamente, y además no solo que lo controlemos nosotros mismos, sino que hay un software que pues bueno, está identificando las matrículas. Fijaos para que veáis, ¿no? Sobre todo se ha hecho en plan preventivo, ¿no? Para que se sepa que es más difícil pues, hacer este tipo de actividades a los delincuentes, ¿no? Aquí en Paterna, pues, que se vayan a otro municipio, como os decía, pero incluso tenemos vecinos que pues a lo mejor le han dado un golpe y se ha dado la fuga al que le ha dado el golpe en el coche. Aquí queda todo grabado. Queda todo grabado y hemos podido ver también, porque incluso seguros pues nos llaman para decir, oye, pues hubo un accidente en tal zona y tal, con lo cual es un sistema que nos está sirviendo para múltiples actividades y ya os digo, está funcionando también. Nos están pidiendo tantos consejos por parte de otros cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado y de otras comunidades que ya tenemos en contratación esa ampliación para, pues bueno, sobre todo para tener parkings seguros, sobre todo los accesos y zonas que desde la policía se considera que debe tener esa videovigilancia y desde luego está funcionando en estos años que llevamos.
Ya os digo, somos pioneros, innovadores y desde luego está funcionando muy Me bien. imagino que la idea es ir poniendo más. Eso es. Y bueno, pues más recursos, más plantilla, más agente. Esto no se pudiera realizar sin esa partida de presupuestos, porque lo tuvo claro aquí el alcalde, había que reforzar la partida en seguridad. Y de aquí sale el presupuesto. Efectivamente. En este último año pues aumentamos muchísimo. Ha sido el presupuesto con mayor presupuesto, valga la redundancia, en tema de seguridad y policía. Además, hemos aumentado todo el tema de emergencias después de ver la Dana. Es verdad que siempre hemos tenido mucha sensibilidad ante cualquier tipo de emergencia, pero después de lo ocurrido aquí en zonas vecinas, pues lo que hemos querido es estar mucho más preparados, ¿no? De cara a este presupuesto de 2026, que en julio ya empezamos a elaborarlo para que antes de que acabe 2025 tenerlos aprobado, y realmente es lo más importante, ¿no?, del año por parte del ayuntamiento, de tener unos buenos presupuestos, pues volvemos a aumentar ese presupuesto de seguridad y de emergencias para que la gente pues esté lo más tranquila posible y que sepa que ante cualquier emergencia pues el Ayuntamiento de Paterna está absolutamente preparado. Bueno, pues hablaremos también de ese sistema de sirenas que ya nos ha anunciado, porque hay preocupación, lógicamente, en los municipios valencianos. Estamos preparados para lo que pueda venir este otoño-invierno después de lo ocurrido, va a ser ahora hace un año. ¿Cómo se ha preparado Paterna? Lo descubrimos enseguida, pero hablar de seguridad es hablar también de seguridad vial y peatonal. En ese sentido se han acometido actuaciones como la pintura vial y la construcción de rotondas en la avenida, especialmente Vicente Mortes. ¿Cómo valora estas medidas y sobre todo qué planes hay en otras zonas de Paterna? A ver, evidentemente a principios de este siglo, pues se acometieron una serie de medidas para seguir transformando la ciudad, pero estamos hablando ya que hemos pasado ese cuarto de siglo y por lo tanto nos tenemos que seguir adaptando y es evidente que la movilidad ha sido uno de los temas más importantes de los últimos años, ¿no? Está claro que cuando cambias la costumbre de la gente, pues al principio le cuesta un poquito, pero sí que es cierto que hemos visto que en estos meses que hemos quitado los semáforos en la avenida Vicente Mortes, que es uno de los ejes fundamentales del casco urbano de Paterna, y hemos puesto rotondas. Se va a hacer una serie de mejoras ahora con el siguiente plan Transforma, que sabéis que es de asfaltado, de aceras, etcétera. También está incluido tema de rotondas y pintura vial. Se va a mejorar mucho más, habrá mucha mejor visibilidad, etcétera, etcétera. Pero uno de los datos yo creo que fundamentales después de estos meses con las rotondas es que no ha habido ningún accidente, ni uno solo, y además son datos de hoy mismo de la policía local, de la parte de movilidad. Con lo cual funcionan. Funciona perfectamente y no solo eso, sino que vamos a que la gente se pueda autorregular. Es cierto que con los semáforos pues se regulan, pero evidentemente todas esas calles perpendiculares pues bueno, en estos momentos no tiene ese atasco que tenía. Estábamos un poco a la expectativa de ver cómo funcionaba con la vuelta al cole e insisto, no ha habido ningún accidente y está funcionando muchísimo mejor. No hay unos atascos que estamos muy encima, sobre todo ahora al principio, pero está fluyendo bien, no hay accidentes, hemos ganado plazas de parking y bueno, lo que tenemos que hacer es ir transformando nuestra ciudad, Paterna, en esa ciudad que queremos, que siga progresando y que siga pues siendo una zona en la que la gente pues pueda pasear tranquilamente, tenga más aparcamiento y evidentemente donde no haya atascos. ¿Se plantea copiar este modelo que ha hecho en esta avenida en otra zona de Paterna? Bueno, nosotros la verdad es que estamos constantemente pues analizando. Hay muchas veces que se hace un estudio sobre algo y vemos que un cambio no sería positivo. En este caso sí, porque está claro que la avenida Vicente Mortes es una arteria fundamental con muchísimo comercio, con los institutos, prácticamente la mayoría de los institutos de Paterna está en esa zona, por lo tanto, y bueno, y además es el barrio con más población, ¿no? Por lo tanto, teníamos que tener una visión de futuro. Además, ha funcionado más rápido y mejor incluso de los datos que estábamos manejando, por lo tanto, estamos muy contentos y evidentemente si este modelo lo podemos trasladar a otras zonas, que es lo que se está mirando, pues lo haremos así también. Pues lo iremos viendo después de los análisis, como nos dice el alcalde, que se realizan prácticamente a diario.
Se va a cumplir un año de La Dana. Yo le preguntaba al alcalde si está Paterna más preparada que hace un año después de lo ocurrido. La respuesta me la sé, es que sí, porque se han hecho los deberes, sobre todo con 2 puntos muy claves: avisar a la población en caso de una emergencia y la cultura que no teníamos de prepararnos de lo que puede ser lo que vivimos. ¿Cómo se han trabajado estos 2 temas, alcalde? Bueno, la verdad es que yo no bromeo porque no es gracioso, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años casi nos hemos convertido en un centro de emergencia más que en un ayuntamiento, ¿no? Aquí, pues quizás alguna persona puede decir que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues todos estos episodios que hemos tenido, desde la pandemia, la Dana y otra serie de acontecimientos, pues esa experiencia te ha hecho ir mejorando, ¿no?, lo que ya tenías. La ciudad de Paterna es la que más planes de emergencias tiene, que además bueno, pues están validados incluso por la propia Generalitat Valenciana. Lo más importante, como bien dices, es educar y formar a la gente en que, pues bueno, desgraciadamente todo apunta a que este tipo de acontecimientos meteorológicos o de otra naturaleza pues van a seguir incluso multiplicándose en el tiempo, y por lo tanto lo que tenemos que estar es preparados, ¿no? Tanto con los recursos humanos, los recursos materiales, pero sobre todo que la gente tenga muy claro lo que tiene que hacer. A partir de aquí, pues vamos a hacer una prueba piloto con este sistema de emergencias, en el que vamos a informar a toda la población lo que se tiene que hacer en el caso de que haya una alerta, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Hay una serie de medidas, vamos a empezar con estas, pero yo creo que lo más importante es sobre todo formar a la población y que tenga claro que en un momento dado puede pasar cualquier cosa, y desde el ayuntamiento informaremos para que tenga que hacer una serie de... El protocolo para evitar, ¿no?, todo lo vivido. Sí. Bueno, pues preparada la ciudad de Paterna para posibles emergencias. Dejamos la seguridad, dejamos las emergencias porque también es la pata social importante de la localidad, y este año Paterna, como saben, celebra el centenario de la coronación del Cristo de la Fe. Estamos ante una cita muy especial con numerosos actos durante prácticamente todos los meses, alcalde. Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre digo que hay 2 pilares fundamentales en Paterna que nos une, que uno es la Cordá y el otro es el Morenet, es el Santísimo Cristo de la Fe. Este año es muy especial, como bien dices, se cumple el centenario de la coronación. Se han realizado una serie de actos en torno a lo que es este evento tan especial, pero fijaos lo que os voy a decir. Yo realmente entender lo que es el Cristo para los paterneros y las paterneras, os invito a que vengáis un año al Triduo, en el que veréis a gente que es creyente, a gente que no es creyente, unirse, llorar cuando llega el Cristo a su falla, a su comparsa o a pasar simplemente por su calle. Entonces te das cuenta de que el Cristo es algo más, ¿no? Incluso va por encima de la religión. Y por lo tanto, pues bueno, desde el ayuntamiento evidentemente nos hemos volcado por todo lo que significa, ¿no? Bueno, pues muchos actos por delante. Por cierto, hablábamos de emergencias, cambio climático, altas temperaturas, y también ha puesto en marcha fuentes de agua por la localidad. ¿Se van a ir ampliando, alcalde, cómo han funcionado? Sí, la verdad es que la idea era, pues primero poner una en un sitio pues donde pudiera pasar mucha gente, como es la Plaza Mayor. Sabéis que está peatonalizada ya desde hace unos meses la calle Mayor y la plaza, etcétera. Y bueno, pues es una fuente con agua fresca, que bueno, la verdad es que la gente, a la típica ruta del colesterol que teníamos en la zona de campamento de los cuarteles, pues le ha sumado la parte de la Plaza Mayor y de la calle Mayor, y vimos que era un punto importante pues para que la gente pues pudiera descansar, pudiera rellenarse su botella de agua, etcétera, ¿no? Y bueno, visto que ha tenido tanto éxito, la idea es ir poniendo en puntos estratégicos de toda la localidad pues estas fuentes, para que algo que nosotros nos hemos alegrado mucho, que la gente sale a andar, sale a correr, pues que puedan tener un punto donde parar e hidratarse. Bueno, pues importante este dato también. Paterna reduce la criminalidad un 13% en el primer semestre. Datos importantes, datos del Ministerio del Interior. Hoy hemos querido repasar con el alcalde la seguridad tan importante
en esta legislatura. Gracias, alcalde, por recibirnos en este centro de control donde se ve todo lo que está pasando en Paterna en todo momento para actuar. Gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias. Nos despedimos de esta jefatura policial local de Paterna.